Buenos días, mis queridos educandos. En esta oportunidad vamos a continuar trabajando el tema de movimientos acelerados. Vamos a trabajar el modelo de movimiento circular. ¿Cómo aplico yo el movimiento circular, el movimiento uniformemente acelerado, movimientos circulares? Muy bien. Traigo a colación la siguiente situación. Una bañadora, un motor, un ventilador, etcétera, cualquier equipo giratorio, un motor, por ejemplo, tiene el mismo comportamiento. Aquí vamos a graficar su velocidad angular con respecto al tiempo, ¿ok? Vamos a medir el tiempo de 2 en 2, ¿okay? 2, 4, 6, 8, 10 y vamos a determinar acá que de aquí hasta acá ya subió a una velocidad de ¿cuánto? De 1200, ¿qué? RPM. Entonces, listo. Lo primero que yo debo convertir es estas RPM en radianes por segundo, porque todas las ecuaciones se deben operar en ese tipo de unidades. ¿Cuáles? Todo en radianes, todo en segundos. Entonces comencemos. 1200 RPM. Entonces una RPM vemos que tiene una revolución sobre un minuto, o revoluciones sobre minuto. Entonces por una rayita. Vamos a convertir primero revoluciones. Como está en el numerador, lo pongo en el denominador. Y en el numerador pongo lo que lo quiero convertir. ¿A qué lo quiero convertir? A radianes. Equivale a la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre radianes y revoluciones? Una revolución equivale a ¿cuántos radianes? A 2pi radianes. Y bien, revoluciones cancelan con revoluciones. Ahora vamos a convertir minutos. Como está en el denominador, les pongo una rayita. Como está en el denominador, ¿dónde lo pongo? En el numerador. En el denominador pongo lo que lo quiero convertir, en este caso segundos. Escribo la equivalencia, los minutos son 60 segundos y cancelo minutos con minutos. No, pero 1200 por 2 dividido 60 y obtengo 1200 por 2pi dividido 60 y me da 40 pi radianes por segundo. Esa es la velocidad que va a alcanzar para trabajar. Muy bien. Entonces, vamos a dividirlo en etapas. En la primera etapa, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento circular uniformemente acelerado. En la etapa 2, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento circular uniforme. Y en la etapa 3, ¿qué tipo de movimiento es? Movimiento circular uniformemente desacelerado. Muy bien, entonces como el 1 es acelerado, lo primero que debo encontrar que es su aceleración. Entonces, recuerden, todos salen de estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones de qué movimiento? Circular uniforme. Y estas tres son las ecuaciones del movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces, para hallar alfa, la aceleración angular, ya aplicamos esta, la de las velocidades. Entonces, de acá, la velocidad inicial, ¿cómo pasa al otro lado? A restar. Y el tiempo, a dividir. De hecho, miren, obtengo esto. ¿Qué es la definición de aceleración? ¿Cuál es la definición de aceleración? Cambio de velocidades con respecto al tiempo. Entonces, de acá voy a hallar el alfa, la aceleración angular de la primera etapa. Entonces, alfa igual a la velocidad final, que ¿cuál va a ser? ¿Va a partir desde cuánto? Va a partir de 0 a llegar hasta cuánto? Hasta 40 pi, que fue lo que encontramos acá, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a obtener que esa alfa va a ser igual a 40 pi menos la velocidad inicial, que es 0, sobre el tiempo. Analicemos el tiempo. Como va de 2 en 2, hasta aquí, de aquí hasta acá, ¿cuánto va? 4. Entonces sobre 4. Pero, ¿ok? 40 pi menos 0 sobre 4 y me da 10 pi. ¿En qué unidades es la aceleración angular? En radianes por segundo cuadrado. Bien, como ya obtuve la aceleración, ¿okay? Voy a hallar entonces el número de radianes que giró. ¿Listo? Y después los convierto en vueltas. Entonces ahora vamos a hallar los radianes que giró. ¿Qué? En la primera etapa. Entonces, ¿cuál es la ecuación? Omega inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplacemos entonces. Entonces me quedaría, la velocidad inicial, ¿cuánto vale? 0, parte del reposo. Prendí el motor, empezó a girar. Entonces, un medio, bueno, acá. Aceleración, 10 pi, que es lo que acabamos de hallar. Por el tiempo, que es de 4, que lo acabamos de hallar, que es de 4, ¿ok? Al cuadrado. Entonces, opero, ¿qué me da? Entonces, 10 pi por 4 al cuadrado, que es 16, sobre 2 me da 80 pi radianes.
Una vuelta, ¿cuántos pi radianes son? 2 pi radianes. Entonces por cada 2 pi radianes son una vuelta, o sea que aquí ¿cuántas vueltas son? 40. Entonces ya, a lo último, después de tener todo expresado en pi radianes, lo divido por 2 pi siempre y obtengo el número de vueltas. Quiere decir que 80 pi radianes equivalen a 40. ¿Hasta aquí me está haciendo entender? Muy bien. Ahora vamos para la etapa 2. ¿Qué tipo de movimiento ocurre en la etapa 2? Movimiento circular uniforme. ¿Cuál es la única ecuación? Omega igual a teta sobre t. Y aquí vamos a encontrar a quién? Omega. Perdón, a teta. Entonces tenemos a teta. Entonces teta, ¿cómo me va a quedar? Omega por tiempo. Miren que estamos en la fase 2, en la etapa 2. Reemplacemos. Omega 2. ¿Cuánto es la velocidad de omega acá? 40 pi. Muy bien. Por el tiempo, ¿que cuánto es? Contemos 2, 4, 6, 8, 10. O sea, el tiempo que va desde acá hasta acá. No todo, como cometen comúnmente el error. No, es el movimiento cuánto demoró. Desde acá hasta acá, ¿cuánto tiempo transcurrió? 10 segundos. Entonces 40 pi. Por 10 segundos obtengo 400 pi. Ya, estos son radianes por radianes. ¿Cómo se convierten entonces? Se divide por 2 pi, o sea que 400 pi, ¿cuántas vueltas son? 200 vueltas. 200 vueltas. Entonces ya llevo 40 más 200, 240 vueltas. ¿Qué resta? La etapa 3. ¿Qué tipo de movimiento hay en la etapa 3? Desacelerado. Entonces tengo que encontrar su desaceleración. ¿Sí? Entonces, alfa 3 va a ser igual, la misma ecuación. Miren que es la misma ecuación. ¿Ok? Pero voy a cambiar los datos. ¿Por qué? Porque aquí omega final, ¿cuánto va a valer? Por favor. Aquí omega final, ¿cuánto va a valer? 0. ¿Y omega inicial cuánto va a valer? 40. Entonces, pues vamos a ver así. Entonces me va a quedar que va a ser igual a 0 menos 40 pi sobre el tiempo. Okay, vuelvo acá. ¿El tiempo cuánto es? Desde acá hasta acá, 2, 4, 6, 8. El tiempo es de 8 segundos. Entonces, divido estos segundos, opero y obtengo una aceleración angular de menos 5 pi radianes por segundo. Como ya encontré la aceleración, ahora puedo encontrar el número de radianes que giró. Entonces, teta 3 va a ser igual a ¿qué? ¿Cuál es la ecuación de teta? Pues vamos y la retomamos, ok, pero si hay que estar por tiempo, en este caso sería menos un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Reemplacemos. Entonces, velocidad inicial, 40 pi. Por el tiempo, 8. Menos un medio de la aceleración. Este menos viene de la aceleración que obtuvimos acá. No puede volver a meter el menos ahí porque ya me quedaría más. El menos que coloco aquí corresponde al signo de la aceleración. Como en este caso es negativa, entonces aquí debe ser negativa. Entonces me queda menos un medio de la aceleración que es 5 pi por el tiempo al cuadrado. ¿Okay? Miren que me va a quedar siempre en función de pi. Entonces opero esto en función de pi menos esto en función de pi y me dan 160 pi radianes. Que convertido a vueltas, ¿cuántas vueltas son 160 pi radianes? 80 vueltas. Entonces ya tengo las vueltas de las 3 etapas. ¿Cómo determino yo las vueltas totales? Sumándolas. Entonces el número total va a ser igual. En la primera etapa que fueron 40 vueltas. En la segunda etapa que fueron 200 vueltas. En la tercera etapa que nos dio 80 vueltas. Sumo todo y obtengo un número total de 320 vueltas. ¿Veis de entender, mis queridos educandos? Sí.